Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos todos a la casa de nuestro Señor Jesucristo. Adelante. Pasen, hermanos, estamos en la casa del Señor, donde estamos celebrando el mes del hogar. Adelante. Lectura devocional. La prosperidad viene de Jehová, cántico gradual para Salomón. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Palabra de Dios. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo, anunciar por la mañana tu misericordia. El día de hoy venimos ante tu presencia, Padre eterno y bondadoso, a ofrecerte este culto para la honra y gloria de tu santo nombre. Que las oraciones, himnos y mensajes del día de hoy sean agradables, que lleguen ante tu presencia en un olor grato y fragante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
La lectura de hoy la encontramos en nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 12. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará madre y padre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Les dijeron: ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adúltera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos porque los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de Dios. El que sea capaz de recibir esto, no lo reciba. Amén. Su amor y su clemencia
de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor. Ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador, propicio sé. Bendito Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre y agradecemos que podemos dirigirnos a ti para rogarte encarecidamente que abras nuestra mente para entender la exposición de tu palabra a través de tu siervo, que dirigirá el mensaje haciéndonos partícipes de las maravillas que muestran el infinito amor que tienes para cada uno de nosotros y la misericordia manifestada en cada día de nuestra existencia. Padre amado, gracias por la protección que hemos recibido durante esta pandemia del coronavirus. Sabemos que estás pendiente de cada uno de tus hijos y hemos logrado salir avantes de la enfermedad porque tú estás con nosotros, fortaleciendo no solo nuestro cuerpo, sino también nuestro espíritu, al que hemos podido alimentar gracias a la existencia de la tecnología actual, que es la ciencia bien comprendida, que no es obstáculo a nuestra fe, y la fortalece cuando muestra lo maravilloso que es el mundo y también muestra cuán grande es nuestro Dios, tal como lo menciona el Salmo número 19, versículo 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. El primer trabajo de mi hijo Fernando fue en un restaurante de hamburguesas donde a la parrilla sabe mejor. Ese lugar tenía muy altos estándares de calidad. Recuerdo que nuestro hijo nos platicaba de los estándares de calidad y realmente nos sorprendía. Porque, por ejemplo, en la cocina los muebles no podían tener una altura menor a 20 centímetros al suelo, con la finalidad de que pudiesen tener un buen aseo. La máquina donde entraba la carne para asarse esa carne para las hamburguesas que se consumían en el restaurante, todos los días, después de las 12 de la noche, llegaba una persona, desarmaba por completo toda esa maquinaria
la lavaba perfectamente, la limpiaba perfectamente y la volvía a montar. Y así toda la cocina quedaba en perfecto estado, limpia completamente. Después, en el trabajo ordinario de todos los días, la comida tenía cierta caducidad. Por ejemplo, mi hijo nos decía que la lechuga estaba preciosa y decía: papá, ni siquiera en el mercado o en el súper puedes encontrar lechuga tan de buena calidad, en tan buen estado, en excelentes condiciones. Sin embargo, si tenía cierto tiempo ya en el restaurante, esa lechuga se tenía que echar a la basura, aunque estuviera en excelentes condiciones. Ni siquiera los empleados se la podían llevar. Lo mismo con el jitomate, lo mismo con la cebolla, con el pan. Y no se diga con los alimentos que preparaban y que ya ponían ahí en el exhibidor para vender. También si cumplían cierto tiempo en ese lugar, aunque estuvieran en buen estado, esos alimentos se tenían que tirar a la basura. Cuando los empleados, por ejemplo, iban al sanitario, tenían que quitarse todo su delantal, su gorro y todo lo que usaban en la cocina, ir al sanitario, regresar, lavarse las manos allí, aunque se las hayan lavado en el baño, se las tenían que lavar en la cocina para verificar que realmente tuvieran sus manos limpias, y después se volvían a poner todo su aditamento de cocina, su gorro o su delantal y lo que tenían que ponerse. También en determinado tiempo, nos decía mi hijo, que sonaba una alarma y estaban haciendo lo que estuvieran haciendo, tenían que ir a lavarse las manos. Así que todo se llevaba a cabo con un protocolo de higiene, con un protocolo de calidad impresionante. De hecho, de tiempo en tiempo llegaban inspectores de la misma empresa para verificar que todo estuviera en orden, y a veces llegaban de incógnitos, como si fueran clientes, pero en realidad eran personas pagadas por la empresa para verificar que todo se estuviera llevando a cabo de una manera adecuada. Así que ellos tenían un manual. De hecho, mi hijo tuvo que memorizar gran parte de ese manual, de hecho prácticamente todo el manual, para que entendiera cómo funcionaba el restaurante, lo que tenía que hacer y las normas que tenía que cumplir para trabajar en ese lugar. Así que ellos tenían que seguir ese protocolo, de tal forma que los empleados, bueno, en este caso mi hijo y otros de los muchachos que trabajaban juntamente con él, no podían decir un buen día: a mí se me hace que a las papas les falta un poquito más, los vamos a dejar un poquito más de tiempo, 30 segundos, 50 segundos más, para que salgan lo mejor fritas posibles. O vamos a dejar que la carne se quede un tiempecito más para que salga un poquito más cocida o más asada. No, o sea, no había espacio para eso. Cada cosa debía tener un tiempo, y ellos debían de respetar ese tiempo, porque todo se tenía que llevar de acuerdo al manual de la empresa. Eso era de primordial importancia. Y lo tenían que hacer por una sencilla razón. Ellos no eran los dueños de ese negocio. Había un dueño, obviamente había franquicias, pero las franquicias tenían que seguir al pie de la letra ese manual. Ahí no había espacio para que los jóvenes que trabajaban en ese lugar hicieran lo que quisieran. Tenían que seguir con ese manual porque ellos no eran los dueños. Mis amados hermanos, algo así debería suceder con respecto al matrimonio. Nosotros, aunque en algún momento de nuestras vidas conocimos a la persona con la que posteriormente nos casamos, y pues nos visualizamos, nos enamoramos, comenzamos a ser novios, nos fuimos conociendo hasta que al final nos casamos. Nosotros pusimos fecha, nosotros pusimos lugar, nosotros decidimos dónde casarnos, en qué condiciones casarnos, a qué personas invitar. Pero aunque nosotros tomamos la decisión de casarnos, el esposo, bueno, el novio y la novia toman la decisión de casarse, aunque nosotros tomamos la decisión de casarnos, sin embargo, aún así, nosotros no somos los dueños de la institución matrimonial. No somos los dueños de nuestro matrimonio, por una sencilla razón. Dios es el inventor, el creador de esta maravillosa idea llamada matrimonio.
El matrimonio no nació en el corazón de las personas. De hecho, en la cabeza de Adán ni siquiera existía la idea de cómo sería Eva, ni siquiera sabía que Dios le iba a proveer de una esposa, no sabía qué era eso. Dios diseñó esta relación y Dios fue el inventor y creador, pues, del matrimonio. Él es el gran diseñador del matrimonio. Y fue Dios el que nos unió en una sola carne. Y hay personas que dicen, es que nadie tiene un manual para saber cómo ser padre. Nadie tiene un manual para saber cómo ser un esposo, una esposa. Pues déjenme decirles que sí hay un manual. Y ese manual es la palabra de Dios. La palabra de Dios, así como mi hijo en el restaurante donde trabajaba tenía un manual, y tenía que basarse en el manual y no había espacio para que él hiciera lo que él quisiera, sino todo lo que él hacía tenía que estar circunscrito a ese manual. De la misma forma, nosotros como esposos deberíamos estar circunscritos a ese manual. Ahí deberíamos basar nuestra vida matrimonial y créanme, nos evitaríamos infinidad de problemas. Viviríamos una vida feliz, pero no la felicidad como un fin, sino la felicidad como una bendición de continuar, más bien de seguir el manual que Dios nos ha dado. Así que nosotros debemos basar nuestra vida matrimonial en ese manual. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Y el matrimonio es parte de esa toda buena obra. Y dice aquí que la palabra de Dios es inspirada por Dios y nos enseña, nos muestra, nos guía, nos enseña cómo nosotros debemos vivir. Así que la palabra inspiración o inspirar viene es la traducción del vocablo griego theopnestos, que quiere decir soplo hacia afuera. Es decir, la palabra de Dios es de origen divino. Entonces, Dios crea la institución matrimonial y no deja a nuestra imaginación el desarrollo del buen vivir en el matrimonio, sino que juntamente con la institución matrimonial nos da un manual para que nosotros sepamos cómo debemos ser los esposos, cómo deben ser las esposas que Dios espera de cada uno de nosotros. Regularmente nosotros decimos, es que yo quisiera que mi esposa fuera, yo quisiera que mi esposo hiciera, pero aquí el punto es que el manual que Dios nos dio es para que nosotros lo apliquemos cada uno a nuestras vidas, para nosotros ser los esposos que debemos ser. Así que hacemos muy mal en actuar discrecionalmente en nuestro matrimonio. El matrimonio no es un bien utilitario de tómalo, úsalo y si no te conviene, deséchalo. Cuando ya no te convenga, deshazte de él. Cuando no convenga a tus intereses, a tus deseos, a tus anhelos, a tus expectativas, entonces lo único que tienes que hacer es desechar a la persona con la que te casaste, cuando ya no funcione. Actuar de esta manera es actuar, es vivir y es decidir como si nosotros fuéramos los dueños y nosotros pudiésemos disponer a nuestro antojo del matrimonio. ¿Cómo se llama a la persona que dispone de algo que no le corresponde? ¿Cómo se le llama a esa persona? Bueno, al menos se me ven a la cabeza que esa persona se le puede llamar abusiva, se puede definir como una persona abusiva. ¿Por qué? Porque estás disponiendo de algo que no es tuyo. Eres una persona abusiva. Pero si usamos un poquito más extremos, podemos decir que esa persona es una persona que pueda ser acusada de robo. Es una ladrona esa persona. ¿Por qué? Porque está disponiendo de lo que no le corresponde,
Nosotros no somos los dueños, aunque estamos dentro de la relación matrimonial, tiene que ver con nosotros, pero somos administradores de un bien que Dios nos ha dado. No somos los dueños. Dios es el dueño porque Él es el diseñador de la relación matrimonial. Es un invento que nació en el corazón de Dios. Así que teniendo esto en mente, veamos una pregunta muy interesante que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Esta pregunta era una trampa. Si Jesús contestaba que sí, si Jesús contestaba que no, cualquiera de estas dos respuestas, con cualquiera de estas dos respuestas, podríamos decir que caería en esa trampa. Es como si las personas que le preguntaron a Jesús, la pregunta que vamos a ver a continuación, le pusieran la espada justo en el pecho, pegadito a la pared. Cualquier respuesta que él diera, fácilmente la espada se podría hundir en contra de él. Y no podía quedarse sin responder, debía responder. Entonces aparentemente a Jesús lo pusieron en un callejón sin salida. ¿Cuál es esa pregunta interesante que posteriormente Jesús responde de una manera magistral, dando una cátedra de lo que significa el matrimonio? Mateo capítulo 19, versículos 2 y versículo 3, dice de la siguiente manera: lo siguieron grandes multitudes y allí sanó a los enfermos. Algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Yo les hago una pregunta a ustedes. Si esta pregunta se hiciera el día de hoy, la hiciéramos a las personas que nos rodean, al compañero de trabajo, la hiciéramos como una pregunta abierta en alguna red social, en fin, si esta pregunta, si la hiciéramos a cualquier persona hoy en día, ¿es lícito que una persona se divorcie por cualquier causa? Pues la respuesta que nosotros deberíamos esperar, la lógica, de acuerdo al hecho de vivir en un mundo caído y a conocer el contexto en el que estamos, es que las personas dirían: por supuesto que sí, la persona tiene derecho a ser feliz, por lo tanto, si no es feliz, entonces la persona debe divorciarse. Es que nosotros no nos ponemos de acuerdo con el dinero, no nos ponemos de acuerdo con los hijos, no nos ponemos de acuerdo con ciertas decisiones importantes. Es que en realidad este matrimonio, dicen muchas veces las personas, no me está haciendo feliz. Yo tengo el derecho de ser feliz. ¿Qué de mi realización? No es posible que yo esté invirtiendo toda mi vida en una persona que no me está haciendo feliz. Esto no está funcionando. ¿Qué si por la incompatibilidad de caracteres? Porque somos diferentes. Bueno, si vivimos juntos, dicen las personas, no es posible que sigamos sufriendo. Yo creo que eso no está bien. Que porque ya estoy harto de tu familia, no soporto que tu familia se esté metiendo en todo, extraño mi libertad, ya me di cuenta que yo no estoy hecho para esto, yo estoy hecho para ser una persona libre y no me siento libre contigo, así que creo que lo mejor es que cada quien tome su camino. Que si ya no te quiero, que si ya no siento nada por ti, que si ya conocí a otra persona que considero que esa sí es la persona correcta para mi vida, yo creo que esa persona sí es la persona que inclusive algunos dicen que Dios quiere para mí, que tú no me puedes dar hijos, yo quiero tener hijos pero contigo no se puede, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos seguir con más y más de las enunciaciones que hacen las personas el día de hoy. Pero la realidad es que las personas el día de hoy, por cualquier tontería, están dispuestas a divorciarse. Y lo que a lo mejor a usted le puede causar alarma es lo que voy a decir a continuación. Muchos cristianos hoy en día dentro de la iglesia que conocen su Biblia, que a lo mejor hacen su devocional todos los días, que oran a Dios, que tienen un genuino deseo de glorificar a Dios,
Muchos cristianos tienen esta forma de pensar. Piensan que realmente la persona tiene derecho a poder divorciarse por cualquier razón. El divorcio es una moneda común. Se le da muy poco valor al matrimonio hoy en día por el sencillo hecho que las personas se consideran dueñas de la relación matrimonial. Dios no aparece en ningún lado cuando se toman esta clase de situaciones. Es como si dijeran: yo soy el dueño y señor de este matrimonio y yo soy el que dicta lo que debe proceder de acuerdo a la situación por la que estamos pasando. Así que cuando las personas tienen conflictos, cuando no se ponen de acuerdo, cuando no se cumplen las expectativas, cuando tienen deseos insatisfechos, lo más fácil es decir: no tiene caso que sigamos sufriendo. Mejor que cada quien se vaya por su lado y se acabó. Todos estamos felices y contentos y así se resuelve el problema. Déjenme decirles que así como es extraño que hoy en día cristianos piensen de esa manera, cristianos que no tienen una mentalidad, una cosmovisión bíblica del matrimonio y de la vida cristiana en sí, en los tiempos de Jesús, los discípulos de Jesús y muchas personas que adoraban en el templo, que oraban, que leían la escritura o que escuchaban las lecciones bíblicas, estaban de acuerdo con el hecho de que por cualquier causa la persona podía divorciarse. Que si porque la esposa se le quemó la comida, que si porque la esposa no surció bien esa ropa, que si porque la esposa era muy gritona, por cualquier motivo las personas podían deshacer esa relación matrimonial. Esto era muy común en los tiempos de Jesús. Y esto era muy común en esa gente que tenía aparentemente una cosmovisión bíblica. Los discípulos de Jesús creían precisamente esto. Así que tanto hoy en día como en los tiempos de Jesús, el matrimonio tiene muy poca valía. Se trata de una relación a conveniencia. Si me conviene, si me beneficia, si me hace sentir bien, entonces quiero seguir. Pero si no, no tiene caso seguir sufriendo. Es decir, si las personas no se sentían satisfechas con su matrimonio como hoy en día, entonces buscaban el divorcio. Hermanos, en esta forma de pensamiento, si ustedes son observadores, el centro no es Dios. Nuestros hogares tienen que ser hogares cristocéntricos. Nuestros matrimonios tienen que ser matrimonios teocéntricos, donde el centro de gravedad, donde gira todo lo que nosotros decidimos, todo lo que nosotros hacemos, es Dios. Dios debe ser el centro de nuestras vidas, de nuestros matrimonios, de nuestros hogares. En Dios debemos estar plenos, satisfechos, porque estamos en Cristo y en Cristo lo tenemos todo. Nuestra relación matrimonial debe ser una relación matrimonial basada en Cristo, centrada en Dios. Sin embargo, esta forma de pensar, de que el matrimonio es algo desechable, que rápidamente uno puede deshacerse de él, es netamente egocéntrica, antropocéntrica. Si me conviene, si me satisface, si me hace feliz. ¿Y dónde está Dios? Pero lo increíble, como les decía, es que hay cristianos que piensan de esta manera. Eso es lo más increíble. Pero Jesús, a la pregunta que se le hace, ¿es lícito que la persona se divorcie por cualquier razón? Ya les decía, si decía sí, si decía no, de todas maneras iba a meterse en problemas. Pero Jesús no se enfrasca en una discusión sin sentido. Lo que hace Jesús magistralmente es regresar a los inicios, irse al diseño original del matrimonio y enseñarnos de qué se trata, qué fue lo que hizo Dios
y nos muestra que ese es el diseño divino, y ahí es donde nosotros debemos regresar, y desde ahí nosotros debemos decidir vivir y gozar de esta relación matrimonial. Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6. Dice la Escritura, la respuesta del Señor fue: ¿no han leído, replicó Jesús, que en el principio el Creador los hizo hombre y mujer? Y dijo Dios que los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, en virtud de lo dicho anteriormente, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. En estos versículos, de manera un poquito general, descubrimos, mis amados hermanos, cosas muy asombrosas que nos dice el dueño del matrimonio en su manual de operaciones, en su manual sabio de vida matrimonial. Nos dice primeramente en el versículo 5 que nosotros dejaremos a nuestro padre y a nuestra madre y nos uniremos en una sola carne. Fíjense que es muy interesante que este verbo unir es un verbo que se encuentra en voz pasiva y en modo indicativo. ¿Qué significa esto? El modo indicativo no es una suposición, el modo indicativo es una acción que se realiza en la vida real, es una relación tangible, es una relación real, es un verbo que denota la realidad de la acción. Así que este verbo indicativo nos enseña que verdaderamente estamos unidos como esposos en una sola carne. Así que nosotros fuimos los que decidimos casarnos, nosotros fuimos los que concertamos cita con el registro civil, llevamos toda nuestra documentación entusiasmados porque queríamos casarnos y firmamos ese documento. Es una realidad el hecho de que Dios nos hace una sola carne, y esto se enfatiza precisamente por la voz pasiva. En la voz pasiva, aplicado a nosotros que fuimos unidos, significa que nosotros fuimos, como dice la misma voz, pasivos. Cuando nosotros nos casamos fuimos activos, firmamos el acta de matrimonio. Sin embargo, quien nos unió en una sola carne fue Dios. No fue ni siquiera el hecho de firmar, no fuimos nosotros los que activamente nos unimos en una sola carne. Nosotros nos casamos, pero Dios, el creador del matrimonio, quien bendice a los matrimonios, fue quien nos unió en una sola carne. Fuimos receptores de esa realidad espiritual. Y la calidad con que fuimos unidos es de certificación divina. Porque el verbo unir es la traducción de la palabra griega kolethestai. Y kolethestai, por su prefijo, viene de la palabra, o sea, la palabra cola, de donde viene traducida nuestra palabra pegamento. Así que lo que está diciendo aquí la Biblia es que fue Dios quien nos adhirió, quien nos pegó con pegamento espiritual divino, pegamento de la mejor calidad. Fue Dios quien lo hizo en nosotros. Por eso es muy importante que cuando pienses en casarte, si tú eres un joven que me estás escuchando, cuando pienses en casarte, consideres las dimensiones del matrimonio. No nada más firmar un papel y ya, y firmar otro para divorciarte, no. Dios interviene, Dios une a los esposos en una sola carne con un
pegamento de adhesión divina para toda la vida. Así que Dios es quien nos pega con adhesivo divino, estamos unidos por Él. Él intervino en el momento en que nos casamos uniéndonos. Esta es una realidad espiritual, es una realidad, es tiempo indicativo, es modo indicativo, es una realidad. Mateo capítulo 19, versículo 6, dice: así que ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido. Y aquí en el versículo 6 se habla también del vocablo o del verbo unir, pero es interesante que aquí está en voz activa. Dice: lo que Dios ha unido. Esto sobreenfatiza el hecho de que es Dios quien nos ha unido con ese pegamento divino espiritual. Él nos unió en una sola carne. Por eso es voz activa, sobreenfatiza la obra de Dios en el matrimonio. Y es tiempo auristo, lo que significa que es una acción realizada en el tiempo pasado y es una acción concluida, es una acción terminada. Aquí se confirma que fue Dios quien nos unió como esposos en una sola carne. Así que es obra de Dios nuestra unión conyugal. Esto significa que nosotros no tenemos el derecho de separar lo que Dios ha unido. Si ustedes son un matrimonio cristiano y en algún momento de su relación matrimonial han considerado la posibilidad de divorciarse, deben entender que no tienen el derecho a hacerlo. No les corresponde, porque no son dueños del matrimonio. El dueño es Dios, porque el que nos unió fue Dios, y Dios es sabio y Dios sabe lo que hace. Separar lo que Dios unió es un acto de flagrante rebeldía y contumacia. Es un acto de vil insubordinación cósmica en contra del Creador. Es señalar con nuestro dedo acusador a Dios y decirle: Dios, te equivocaste con lo que hiciste. Esta no es la persona que yo quería. Esta no es la persona que yo necesitaba. Estás poniéndote en el trono soberano de Dios y estás juzgando al Creador del matrimonio. ¿Qué es el Creador de todo? Tú y yo somos criaturas. Y no tenemos derecho a increpar al Creador. Si no tuviéramos este manual, pues entonces no habría culpabilidad, ¿verdad? Y entonces podríamos decir: pues sí, no importa, me divorcio y ya. Pero el manual dice: no es el camino, no es el diseño, así no es el diseño original. Ahora, cuando hablamos de una sola carne, no es que las personas se fusionen dos en una, ¿no? Por supuesto que no. Seguimos siendo dos personas. La palabra uno, una sola carne, la palabra uno que se utiliza aquí en Mateo, es una palabra similar a la que se utiliza en Deuteronomio capítulo 6 para hablar de un solo Dios. Cuando la Biblia habla de un solo Dios, no está hablando de una persona. Nosotros no somos monistas. No creemos que hay una persona, creemos que hay tres personas en una comunidad trinitaria, pero hablamos de un Dios en tres personas. Es decir, este uno no habla de una persona, no es un uno numérico, sino es un uno de unidad. Es como, por ejemplo, cuando decimos un pueblo. No estamos hablando de una persona, sino de un conglomerado de personas. Un racimo de uva, no estamos hablando de una uva, estamos hablando de un conglomerado de uvas en un racimo.
Cuando la Biblia dice que nosotros somos uno, significa, y ustedes van a ver ahorita el cuadro didáctico que va a aparecer en su pantalla, en este momento va a aparecer, y en la parte de arriba ustedes van a ver que había dos personas separadas, pero esas personas se casan y entran, y eso es lo que significa el círculo amarillo. Entran ellos dos, siendo dos personas individuales, dos personas distintas, dos personas moralmente responsables cada una de sus acciones, que se introducen en un núcleo unificador. Este núcleo unificador, continuamos viendo el cuadro didáctico, este núcleo unificador, señalado en el círculo amarillo, es un núcleo unificador de intimidad relacional que no es comparable con ninguna otra relación humana. No eres una sola carne con tu tío, con tus papás, con tus hijos, solamente con tu esposa, con tu esposo. Así que esta unión de intimidad relacional se hace patente, se hace visible de una manera muy explícita en la alcoba matrimonial, donde llegamos a ser físicamente lo que somos espiritualmente, una sola carne. Somos una sola carne porque buscamos un mismo propósito, vamos en una misma dirección y Dios nos ha unido para que juntos glorifiquemos a nuestro Dios a través de la relación matrimonial. Al menos Jesús remite a las personas que estaban escuchándole al diseño original, y ese es el diseño original. Así que ya no somos dos, sino uno, porque Dios nos unió en esto que llamamos un núcleo unificador. Pero el ser humano, en su tremenda soberbia, se cree con el derecho de separar lo que Dios ha unido. Y en el versículo 6 nos habla precisamente del vocablo separar, que es muy similar al que aparece en el versículo 3, donde se nos habla de la palabra divorcio, divorciar. Y esta palabra divorciar es una palabra muy interesante, porque viene del vocablo griego apolutrosis. Apo es una preposición, y eso lo vamos a ver otra vez el recuadro, nuevamente, vamos a ver el recuadro, y en la parte de abajo se ve de una manera muy didáctica la idea de esta preposición apo. Apo es una preposición cuya dirección es de adentro hacia afuera. Apolutrosis, ¿verdad? Es como apostasía, renunciar a la fe. Aquí apolutrosis es que dos personas que están unidas por Dios en ese pegamento divino toman la decisión dramática de desarraigarse, perdón la expresión, pero es como un aborto matrimonial donde quieren desarraigarse del seno de una sola carne creada por Dios. Así que esta acción es una acción dramática donde las personas de una manera consciente, de una manera intencionada, con mucha maldad, toman la determinación de desligarse, de soltarse a la fuerza, de desatarse del núcleo unificador, de estar en una sola carne. Ya no quieren estar donde Dios los puso. Yo ya no quiero estar en este núcleo unificador. Yo quiero estar separado. Entonces los que estaban separados se unieron, y los que estaban unidos buscan separarse hasta que llegan a lograrlo. Así que esta palabra es una palabra muy didáctica, muy dramática, que quiere decir desarraigar, desatar. Es la palabra que se usaba para hablar de la liberación de los esclavos. Un esclavo que estaba en una casa, que entonces era apolutrosis, liberado de ese estado de esclavitud para salir a un estado de libertad. Es la misma palabra, con una connotación diferente. Es salir de un estado para entrar a otro. Salir del estado de una sola carne para volver a estar separados. Pero dice la Biblia, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero el hombre es necio y dice, sí quiero separarme. Dios se equivocó con nosotros, no podemos vivir juntos, no nos podemos entender.
Así que se trata de una acción premeditada, intencional, rebelde, contumaz. Es una afrenta a Dios. Antes que ser una ofensa a tu cónyuge, antes que ser una ofensa a la familia de tu cónyuge, de tu cónyuge, antes de ser una deshonra a tu familia, es una afrenta divina, es una afrenta contra Dios. El Creador, la criatura señalando al Creador y diciéndole: no quiero lo que tú me diste, no quiero estar donde tú me pusiste, te equivocaste con nosotros. Es una acción de abierta insurrección al Creador. Es una acción de dimensiones cósmicas, donde estamos diciéndole a Dios: no eres sabio, no sabías lo que estabas haciendo, te equivocaste al unirnos. Ahora bien, es muy importante aclarar que estamos hablando de divorcio por causas banales, causas no contempladas en el manual de operaciones del matrimonio, que es la Biblia. La Biblia nos habla de causas por las cuales legítimamente una persona puede separarse. No necesariamente, pero sí legítimamente. Por ejemplo, Mateo capítulo 19, en su versículo 9, que dice: les digo que, excepto, esto lo dice el Señor Jesucristo, excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Aquí da una excepción: la inmoralidad sexual. Primera de Corintios 7:15. Sin embargo, si el cónyuge no creyente decide separarse, no se lo impidan. En tales circunstancias, el cónyuge creyente queda sin obligación. Dios nos ha llamado a vivir en paz. De hecho, estas son las dos acepciones que da nuestra confesión de fe de Westminster, precisamente como causas que son totalmente genuinas para el divorcio. Es decir, la inmoralidad sexual, que comprende toda clase de pecados sexuales, incluyendo la pornografía, y la deserción obstinada del cónyuge. Son las dos excepciones explícitas que nos da la Escritura. Esto no significa que forzosamente, si uno de los esposos adultera, forzosamente nos tenemos que divorciar. Por supuesto que no es a fuerza. Aunque el esposo ofendido pues fue victimizado por su cónyuge, sin embargo, puede buscar la restauración al haber un genuino arrepentimiento, un dolor por el pecado del cónyuge. Pueden buscar consejería, restauración, y con el tiempo yo he visto matrimonios que han sido divinamente restaurados después de que uno de los dos ha cometido adulterio. No es forzoso que se separen habiendo adulterio. Sin embargo, es la excepción que nos da el Señor, aparte de que el esposo diga: pues ya no quiero vivir en esta casa y me voy, y ahí te dejo. Entonces la persona queda libre del compromiso. Pero fuera de estos casos, el divorcio es una obra humana perversa, en la que el ser humano llega a disponer de lo que no es suyo. Es un abuso de confianza divino contra Dios, contra el Creador sabio de todas las cosas. Si usted fuera el dueño del matrimonio, disponga de él. Pero no es así. El Señor es el dueño. Ahora, no sé cuál sea el caso en el que esté usted. Esto es importante, esto que estamos hablando hoy es importante tomarlo en cuenta en el estado en el que se encuentra actualmente.
Si usted es una persona no creyente, o sea que no fue no creyente, reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, se casó con una persona y tuvo una relación con otra persona y se divorció, en fin, pues por ignorancia, por no conocer la Escritura, por la dureza de su corazón, etcétera, puede confiar en la gracia de Dios. Y esto que estamos viendo es para el estado actual en el que se encuentra usted con la persona con la que vive, en una relación de matrimonio, y enderezar su vida confiando en la gracia restauradora y perdonadora de Dios. Fíjense que hace unos días leía en una red social una pregunta que es una persona. Y esta persona preguntó, es una pregunta abierta, ¿no? En su cuenta, en su red social, en la red social. Y él preguntó: ¿cuál piensan ustedes que es la causa por la cual las personas se divorcian? Bueno, contestaron que por los niños, que por el dinero, que porque la mujer está más preparada que el hombre, que porque la mujer gana más que el hombre, que porque el hombre tiene más educación que la mujer, que si el hombre habla inglés, la mujer no habla inglés, entonces la mujer le queda chica al hombre, y porque a lo mejor no se arregla, y que porque la mujer no se... Bueno, en fin, hubo una infinidad de respuestas, fue impresionante, infinidad de respuestas. Pero el Señor nos dice cuál es la relación, cuál es la razón fundamental por la que las personas se divorcian. Mateo capítulo 19, versículo 8. Dice Mateo 19, 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. Pregunta de observación básica. Según Jesús, ¿por qué se divorcian las personas? La respuesta que da el mismo Jesús es: por la dureza de su corazón. Me gusta cómo lo dice la traducción del lenguaje actual en Mateo capítulo 19, versículo 8. Dice: Jesús le respondió: Moisés les permitió divorciarse porque ustedes son muy tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios desde un principio nunca ha querido que el hombre se separe de su esposa. Así que de acuerdo a la interpretación bíblica del divorcio humano, el asunto no es circunstancial. No son las circunstancias las que determinan tu decisión de divorciarte. No es tu esposa, no es el dinero, no es la falta de respeto en sí, no son los niños, no es la familia, no es la suegra, no es que la casa está chiquita, no es el calor, no es el poco dinero que recibe, no es que tu esposa reciba más dinero, no, o sea, no es circunstancial. El Señor dice explícitamente que es por la dureza del corazón, es decir, no está fuera de nosotros el problema. El problema está entretejido dentro de nuestros corazones, dentro de nuestros corazones. Así que el problema real, hermanos, está en el corazón. Nuestro orgullo, nuestras expectativas fallidas, la frustración de no tener lo que nosotros deseamos tener o hemos soñado tener, el deseo insano de buscar la felicidad como un fin, pensando que nosotros tenemos derecho a ser felices, derecho a ser plenos, derecho a tener realización en la vida matrimonial y esperando que el cónyuge nos dé lo que nosotros decimos necesitar para nuestras vidas. Es una relación antropocéntrica, se basa en el hombre, el centro es el hombre, lo que la persona es, lo que la persona desea y el deseo de encontrar en otra persona lo que solamente puede encontrar en Dios. Es netamente egocéntrico, antropocéntrico. El problema es que somos rebeldes, insubordinados a Dios. Creemos que somos más sabios, más inteligentes que Dios. Así que esta es una herejía funcional. Este es un acto de una tremenda incredulidad. Es negar a Dios básicamente. La pregunta para usted este día es: ¿cómo está su relación matrimonial? ¿Siente que ya no puede más? ¿Siente que sus expectativas no se están cumpliendo
y ha llegado a creer la mentira de que no hay otro camino más que el divorcio? Si eso es lo que está pensando, le animo a regresar al manual. Si en algún momento mi hijo en ese negocio de hamburguesas donde a la parrilla sabe mejor, dijera, bueno, ya no sé exactamente cómo hacer papas, ya no sé exactamente cuánto tiempo llevan las papas, ya no sé cuánto tiempo lleva la carne, no sé cuánto tiempo de caducidad tiene la lechuga, ¿qué tiene que hacer? No tiene que quebrarse la cabeza o decir renuncio porque no entiendo, no me acuerdo. No, es volver al manual y a ver qué dice el manual y vamos a obedecer el manual. Es lo que tenemos que hacer. Si usted ha pensado que la solución es divorciarse, no, esa es una escapatoria, esa es una salida falsa, es una mentira que usted está creyendo, aún siendo cristiano, aún conociendo la Biblia. Ahora, a lo mejor algunos de los jóvenes que a lo mejor están escuchando este mensaje dirán, bueno, ¿y a mí qué me importa eso del matrimonio? Eso tiene que ver con mis papás, con sus broncas y con las cosas que pasan ellos. ¿Pero yo qué? Yo estoy joven, ¿a mí qué me interesa? Sí te debe interesar por dos razones. La primera es que si Dios permite que te cases en un futuro, pues te vas a casar. Necesitas empezar a considerar todas las implicaciones que tiene el matrimonio. Eso es algo bueno, que empieces a pensar en eso. Y número dos, vas a entrar en una relación de noviazgo. Y el noviazgo es como un round de sombra. El noviazgo es un entrenamiento para lo que va a pasar en el matrimonio. Así que la manera en que resuelves los problemas en el noviazgo, así los vas a resolver generalmente en el matrimonio. Los problemas que vas a tener en el noviazgo se van a magnificar en el matrimonio. Si tú crees que tu novio es complicado, tu novio es complicado, en el matrimonio va a ser más complicado todavía. Así que es importante que tomes en cuenta de lo que se trata este mensaje. Fíjense, esta enseñanza para los apóstoles fue de tal impacto, porque ellos tenían, como muchos cristianos hoy en día, la idea de que pues, es posible divorciarse por cualquier causa. Si mi mujer ya no me gusta, a Dios. Si mi mujer se le hizo mal la comida, a Dios. Eso tenían los discípulos y mucha gente a su alrededor. Entonces, esta enseñanza para los discípulos fue tan reveladora, fue tan impactante, que miren su reacción en Mateo capítulo 19, versículo 10. Dicen los discípulos, si tal es la situación entre esposo y esposa, comentaron los discípulos, ¿saben qué? Mejor no se casen. Así de plano. O sea, Señor, tú nos estás poniendo unos estándares tan altos, tan elevados, que la verdad, pues es mejor no casarse. Los discípulos es como si dijeran, nos las pusiste muy difícil. Es imposible vivir con la calidad de relación que tú nos estás enseñando. Es demasiado para nosotros. Y la verdad, déjame decirle, ciertamente en términos humanos, somos tan demandantes, tan orgullosos, tan duros de corazón, tan impacientes, tan controladores, tan egoístas, tan peleoneros, tan perversos, tan pecadores, que la verdad, por nuestra suficiencia humana, en el poder humano, en las fuerzas humanas, sí es imposible, definitivamente. Por eso las personas sin Dios dicen, es que no podemos más, ya no nos aguantamos más, es imposible seguir aquí. Por supuesto, sin Cristo es imposible. Somos perversos, somos pecadores, y si Dios nos pidiera fidelidad y permanencia en el matrimonio sin su ayuda, la verdad, no sería un mandamiento cuerdo, sería una burla imperdonable. Si Dios nos dijera, mira, tienes que vivir con esta calidad de relación, sin su ayuda, sería una burla imperdonable. ¿Cómo nos pides hacer algo que no podemos hacer? Es imposible. Dos pecadores contumaces viviendo juntos, dejados a la dureza de su corazón, créeme, no puede traer resultados positivos. Y si los tuviera, sería solamente por una buena negociación o conveniencia mutua, nada más.
por conveniencia. Pero dos que vivan en unidad, amor, gracia, perdón, esperanza, humanamente hablando, por sus propias fuerzas, dejados solo a su propio corazón. Eso es imposible, es imposible. Y la verdad, si tú estás luchando con tu matrimonio y no estás dependiendo de Dios, vas a terminar divorciado. No se puede vivir sin el Señor en una sola carne, con la calidad de relación que Dios quiere que nosotros vivamos. Pero Mateo capítulo 19, su versículo 11, el Señor les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a los que les es dado. Mis amados hermanos, y con este pensamiento quiero concluir el mensaje de esta mañana, de esta tarde, este domingo. Es única y exclusivamente por su gracia que Dios ablanda nuestros corazones. Es solo en el poder del bendito evangelio del Señor Jesucristo que somos equipados para poder vivir la vida que Él quiere que nosotros vivamos. Es solamente nuestra calidad de nuevas criaturas, potencializados por el Espíritu Santo, por su poder viviendo en nosotros, quien nos mueve a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Es el poder divino que obra en nosotros. Es algo sobrehumano, es algo que va más allá de nuestras fuerzas. No es echándole ganas, no es con técnicas de soportar o decir, échale ganas, sí puedes, sal adelante. No se puede, es solamente en el poder del Espíritu Santo, por la potencia de Dios que levantó de los muertos a Jesucristo. En ese poder es que nosotros podemos humillarnos, podemos perdonar, podemos vivir una vida como Dios quiere que nosotros vivamos. Es solamente en calidad de hijos de Dios, creados como nuevas criaturas, con una estructura diferente de vida, de pensamiento, con una cosmovisión bíblica, confiando en Dios, pidiendo que su gracia nos habilite y nos impulse para amar a nuestro cónyuge como no podríamos hacerlo jamás sin su ayuda, que lo podemos hacer. Y solamente por eso es que nosotros podemos reconocer que no somos los dueños. Nosotros como criaturas estamos hechos para vivir en dependencia de Dios. El problema es que queremos ser independientes y queremos tomar nuestras propias decisiones fuera de la voluntad de Dios. No queremos depender de su poder, no queremos depender de su guía, no queremos depender de su manual, no queremos humillarnos y reconocer, estoy mal. Soy una persona egoísta, egocéntrica, tengo que humillarme, tengo que aprender a vivir como Dios quiere que yo viva. Debemos vivir como subordinados, en dependencia a su voluntad, estimulados por su evangelio, por su gracia, que nos ha equipado a vivir en la unidad y el amor al que hemos sido llamados. Por eso dice el Señor Jesucristo, no todos son capaces de recibir esto, solamente aquellos que les es dado. Yo lo puedo obtener por mis fuerzas, ni siquiera eso. Es por su gracia que Dios nos da la luz del evangelio, para que nosotros podamos en su poder hacer lo que Él nos llama a hacer, para su gloria. Y para dar testimonio al mundo de cómo un Dios poderoso puede obrar en personas tan débiles y tan duras de corazón, de tal forma que dos lleguen a vivir en un núcleo unificador para la gloria de Dios y puedan realmente ser felices de verdad. La felicidad no es un fin. Si usted lo busca como un fin, difícilmente lo va a obtener. Va a ser demandante todo el tiempo, va a querer que su esposo o su esposa le dé lo que usted quiere. La felicidad es un fruto. Conforme crezca nuestro amor por Dios, así va a crecer nuestro amor por el cónyuge y así va a venir el fruto natural del gozo y la felicidad entre dos personas pecadoras, pero redimidas por su gracia, que viven para su gloria. Vamos a orar pidiendo el auxilio de Dios para nuestras vidas.
Señor, te damos gracias en este día porque tu palabra nos instruye. Y sí, pues es a veces un poquito dura con nosotros. Y qué bueno, Señor, porque tu palabra es un espejo que nos ayuda a vernos tal cual somos. Pero gracias porque hay esperanza en Cristo. Porque tú viniste para eso y nos diste tu evangelio para que nosotros podamos vivir rectamente de acuerdo a tu voluntad. Pongo, Señor, a todos los matrimonios de esta iglesia en tus manos. Tú conoces la situación de cada uno de ellos. Tú conoces los problemas que ellos tienen, tú sabes cómo los solucionan y cuánta falta les hace, Señor, reconocer que necesitan volver al manual de vida, que es tu palabra. Humilla nuestros corazones, quebranta nuestras vidas, doblega nuestras rodillas y ayúdanos a reconocer que no somos independientes, que la felicidad verdadera se encuentra solamente en nuestra dependencia de ti, como dice tu palabra en Juan 15, separados de mí, nada pueden hacer. Gracias, Señor, porque somos objeto de tu gracia. Ponemos, pues, nuestros matrimonios y familias en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por estas ofrendas que nos has permitido traer. Gracias porque nos provees de lo necesario. Bendice el trabajo de cada uno de los hermanos que trajeron estas ofrendas. Te pido por los que no pudieron ofrendar, que tú les bendigas y les suplas sus necesidades. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu, la unidad de su Santo Espíritu, sea en sus matrimonios, con sus hijos, con su familia, desde ahora y hasta que Cristo vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre, donde seremos felices eternamente con un cuerpo transformado. Amén y amén.